Bendiciones, amados hermanas y amigos que me escuchan el día de hoy. Doy gracias al Señor por darme este privilegio de compartir este mensaje con ustedes, el cual el tema que se me ha delegado es no basta decir Señor, Señor, el cual estaré impartiendo a la luz de la palabra. Que dice su palabra en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Hacemos una corta oración. Oh amado Dios, amado Rey, que estás en gloria, Padre, te sea la gloria, la honra y la alabanza en este día, Señor. Yo te vengo dando gracias, Señor, por darme el privilegio, Padre Santo, de predicar esta palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos que me escuchan el día de hoy, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, sus hogares, sus trabajos, cuida su entrada y su salida, Padre Santo. Declaro la sangre preciosa sobre cada uno de ellos en este día, Señor. Que seas tú guiando su camino, Señor. Sea usted bendiciendo, sea usted fortaleciendo, sea usted, Padre Santo, ayudándolos, Padre, en cualquier necesidad, proveyendo para todos, Señor, sus necesidades básicas en este día de hoy. Así vengo pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí por medio de esta palabra, que seas tú llevando esta palabra a cada corazón, que esta palabra llegue a cada familia, a cada persona, cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, que quede sembrada en sus corazones y que dé fruto, Señor, no al 1, ni al 10, ni al 20, sino al 100 por uno. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra en Mateo 7, 21, 23. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Encontraba, ¿verdad?, en la traducción, en la versión TLA, ¿verdad?, la traducción del lenguaje actual, que dice así, ¿verdad? Y nos tiene una forma más clara de lo que quiere decir esta porción de la palabra. Dice, y el subtítulo que tiene esta versión dice, cuidado, ¿verdad? Entonces dice así, ¿verdad?, esta versión: no todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Déjenme, hermano, darles una pequeña introducción, retrocediendo unos capítulos atrás de esta porción de la Biblia, que nos habla acerca de Jesús, ¿verdad? Cuando él inicia su ministerio, y esto lo encontramos en el capítulo 4. Nos dice entonces: comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, dice, porque el reino de Dios se ha acercado. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo Jesús su boca, les enseñaba la palabra de Dios. Les enseñaba la palabra de Dios acerca de la ley, la ira, el divorcio. Y entre las muchas enseñanzas que el Señor Jesús enseñaba, ¿verdad?, cuando él inició su ministerio, que les predicaba, está la porción esta que leímos de Mateo 7, 21. ¿De quiénes entrarán en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Y dice que los que enseñaban, que dice que la palabra que él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice que los escribas eran los copistas de las palabras, de las sagradas escrituras, y posteriormente incluso el doctor y intérprete de la ley, ¿verdad?, entre comillas. Les leí en esta versión de la TLA porque hablaba más claro lo que el Señor Jesús nos quería enseñar en esta porción de las Escrituras. El subtítulo de esta versión dice cuidado. Está entre comillas, cuidado, ¿verdad? Él estaba buscando, ¿verdad, hermanos, amados hermanos, lo que significa cuidado. Dice que es una acción de cuidar, preservar
guardar, conservar, asistir. El cuidado implica, dice, ayudarse a uno mismo, o ayudarse a uno mismo o a otras personas y incrementar, dice, y su bienestar. También cuidado puede ser una advertencia. En esta palabra, en esta porción que el Señor nos está dando, nos está haciendo una advertencia. Un aviso, una exhortación, una amonestación. Está viendo que en la Biblia se usa la palabra amonestar y exhortar, ¿verdad? Me gustaba lo que decía la palabra amonestación. Es reprender severamente a una persona por un error, una falta que ha cometido para que no la vuelva a hacer. Jesús nos está advirtiendo: solo los hacedores de la palabra entrarán al reino de los cielos. Todos los que cumplen la ley entrarán al reino de los cielos. No solo basta decir Señor, Señor, sino todos aquellos que hacen. ¿Y qué es hacer? A obedecer la palabra del Señor. Leí en Romanos 2:17, porque no son los oidores, dice, de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y como les decía, hacedores significa también obedientes, fieles al Señor. Dice también la palabra ley. La ley es también los mandamientos, los estatutos y los decretos, la orden, ¿verdad? Que los dejó el Señor en las Sagradas Escrituras, la orden, ¿verdad? Los mandamientos que debemos de cumplir. En la Biblia también es un conjunto de principios, normas de conducta para los cristianos. En hebreo estaba leyendo que traducido ley es la Torá, la palabra que significa toda la voluntad de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de la voluntad de Dios para la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús, verdad? No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino para que la ley sea cumplida. Los propósitos y la voluntad de Dios que lo envió a hacer la voluntad de Dios es una elección. Hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? También decía que encontré algo aquí, ¿verdad? Acerca de la voluntad de Dios. Es una elección libre y voluntaria del cristiano de actuar conforme a la voluntad divina, donándose a sí mismo a la causa de Dios y al igual que Dios en Cristo, que se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Gloria a Dios. Y que dice la palabra, ¿verdad? Ustedes han conocido este versículo, ¿verdad? Que dice en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Somos salvos por gracia. Dice que la palabra somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero el 60% lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros, como cristianos, debemos hacer el 40% que nos toca a nosotros hacer para nosotros poder salvos. ¿Y cómo hacemos ese 40% para poder salvos? Cumpliendo, haciendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Encontraba en 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 3, dice aquí Pablo nos exhorta, ¿verdad? Nosotros los hermanos y hermanas, amigos que me escuchan también, os rogamos y exhortamos en el nombre de Jesús. Pablo estaba hablándonos a nosotros en el nombre de Jesús, con la autoridad que Jesús le dio, ¿verdad? Por medio de él. Porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones, ¿verdad? Que habla, ¿verdad? En Mateo 7, ¿verdad? Que empezando desde el 4 hasta como el 8, habla de muchas instrucciones que nuestro Señor Jesús impartía, esas enseñanzas, ¿verdad? Que están en esta palabra. Esa es la que está hablando Pablo en este versículo. Y dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación,
que os apartéis de fornicación y no solo de la fornicación, ¿verdad, amados hermanos? Sino que también de todo pecado. Dice, el cual dice que sin la santidad, el cual nadie verá al Señor, ¿verdad, amados hermanos? La palabra dice claramente que sin santidad no veremos al Señor. Sigo. Y aquí Jesús nos advierte, ¿verdad? Escucha, iglesia de Cristo, esta palabra. No solo basta decir Señor, Señor. Que las obras no son, dice que la palabra que también las obras no son un mérito para la salvación, pero que la verdadera fe no fingida no dejará de producir el fruto de las buenas obras. Estaba leyendo en los versículos de este mismo capítulo 7, va en los versos 19 y 20, dice así: todo árbol que da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Sabemos que por nuestros frutos nos conocerán. Dice que dice la palabra, ¿verdad? Que de nosotros no puede salir bendición y maldición. Que no podemos andar en luz y también en tinieblas. Entonces dice que por sus frutos lo conocerás. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Entonces de eso va a hablar tu boca, ¿verdad? Si hay bendición, de eso vas a hablar. Si hay maldición, de eso va a hablar tu boca. Entonces dice, por sus frutos los conocerán. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles acaso? Conteste este hermano, es una pregunta. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Amén. La fe sin obra es muerta y las obras sin fe son vanas. Amén. Entonces, estaba leyendo en Lucas 6:46. ¿Y por qué si me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted, amado hermano y hermano, amigos que me escucha, usted ama a Dios, entonces cumpla sus mandamientos, porque es lo que está advirtiéndonos Jesús en Mateo 7:21, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En Lucas 6:46 dice, y entonces, ¿por qué si me llamas Señor, Señor, no haces lo que yo te digo? Solo el que me ama, si me amas, guarda mis mandamientos. Guardar los mandamientos, perseverar en su palabra, cumplir, obedecer, ser hacedores y no solo oidores. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y también leía, ¿verdad? En Primera de Corintios. Les voy a leer, amados hermanos, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán en el reino de los cielos? ¿Quiénes son los injustos? Las personas que no aman a Dios, ni las cosas de Dios, que se apoyen en sus causas, que no apoyen sus causas. Los infieles, los que son fieles al hombre, pero no a Dios. Esos son los injustos. Y que dice, ¿verdad? Primera de Corintios 6:9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Ya fuimos lavados, dice, ya fuimos santificados y ya fuimos justificados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Fuimos lavados en el momento que Jesús fue a la cruz del Calvario, Él perdonó todos nuestros pecados, nos lavó con sangre y fuimos comprados con sangre por el nombre de Jesús. Amén. Pero pero llegará el día en que Dios juzgará los secretos más profundos del corazón del hombre. Muchos dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. ¿Y cuál es el mensaje, verdad? Las buenas nuevas de salvación.
y también usamos tu nombre para poder echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, malvados, hacedores de maldad, no os conozco. Les estoy leyendo, amados hermanos, Mateo 22 en la traducción del lenguaje actual. Amén. Entonces dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, a los fieles, a los que perseveraron, a los que guardaron la fe y a los que su testimonio habló más que sus palabras, a aquellos que se cimentaron en la roca que fue Cristo Jesús. No aquellos que se cimentaron en arenas movedizas, sino aquellos que pusieron su confianza en Cristo Jesús y obedecieron esta palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras. Amén. Y hablo más de sus palabras y vosotros estáis excluidos, dice. En Romanos, amados hermanos, en Romanos 2, les voy a leer en Romanos 2:17. Del 2:17 le voy a hasta el 24. Les voy a leer esta porción que dice, que habla Pablo, ¿verdad? En esta epístola, a los que predicamos la palabra y no aplicamos. Predicador, predígate. Primeramente, amados hermanos y hermanas y amigos, nosotros los que fuimos llamados conforme al propósito, que predicamos este evangelio de salvación, ¿verdad? Primeramente el mensaje, ¿verdad? Es para nosotros, ¿verdad? Para edificarnos, para exhortarnos. También el Señor nos amonesta. Acá nosotros venimos a esta escritura y el Señor nos viene a confrontar con una palabra. El mensaje primeramente es para nosotros, que nosotros predicamos este evangelio, ¿verdad? Y decía Pablo, ¿verdad? Si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo por otro yo venga a ser eliminado. O sea, si yo siendo heralda, ¿verdad? Yo predicadora de la palabra, que me enseño la palabra, que llevo las buenas nuevas de salvación a las personas, venga yo a ser descalificada, venga yo a perder mi salvación, excluida del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no obedecer, ¿verdad? Esta palabra. Y les sigo leyendo que dice, ¿verdad? Ahí en Romanos 2, le voy a leer del 17 al 24, y dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ya esos son los que se jactan de tener una relación especial con el Señor. Aparentemente tienen una relación de una intimidad con el Señor, pero es falsa. 18, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Aquellos que conocen lo que es agradable a Dios y no lo hacen, o los que solo son oidores y no hacedores de la palabra, los que predican la palabra y no ponen en práctica lo que predican. Porque a los hermanos, a veces la gente no va a cambiar con lo que nosotros le predicamos, con lo que nosotros nos decimos, sino con el testimonio. Que decía Pablo, que nosotros somos cartas abiertas. Donde quiera que vamos somos luz. Donde quiera donde hay tinieblas somos luz. Pero si nosotros mismos que predicamos este evangelio estamos en tiniebla, entonces ¿qué vamos a llevarles al alma? La misma, vamos a llevarle tinieblas también, vamos a llevarle un evangelio sin sentido, un evangelio de carencia de fe. Amén. Dice el 19, y si confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Dice la palabra en los evangelios, ciegos guiadores de ciegos. Y también van los dos siendo guiados, ciegos guiando a ciegos. Vamos nosotros también mismos a perecer porque no estamos cumpliendo la palabra del Señor, porque aún nosotros no han sido abiertos nuestros ojos a la luz de la palabra, a la luz de este evangelio, porque no lo vivimos verdaderamente. Instructores de indoctos, maestros de niños que tienen en la ley la forma de ciencia y de verdad. Sabemos la verdad que está escrita. No amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuán difícil es amar a nuestro prójimo, más de aquellos los que nos hacen mal. Pero conocemos la verdad y no la cumplimos.
Tú pues que enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo. Predicador, predícate a ti mismo. Carolina, predícate a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. ¿Ven? Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio. ¿Qué sacrilegio, amados hermanos? Los que profanan las sagradas escrituras, los que se desvían de esta escritura. Porque si alguien dice la palabra, que anatemas a aquel que venga con otro evangelio que no sea este, que esté escrito en esta sagrada escritura, en esta Biblia. Amén. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Los que quebrantamos la palabra, los que sabemos la verdad y la ocultamos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de nosotros, amados hermanos, por causa de nuestro mal testimonio, porque incluso incluye generalmente nuestro mal testimonio, el mundo, el nombre del Señor es blasfemado entre las naciones, blasfemado entre las personas que todavía no han conocido al Señor. ¿Por qué? Por el testimonio de muchos algunos en la iglesia. Porque el Señor que está hablando a la iglesia. Hablan mal y blasfeman el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Que no abra antes y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Y estaba meditando en esta palabra, amados hermanos, meditando en esta palabra donde me llamaban, decía el Señor, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y me podía meditar esta palabra porque así, hermanos, como esta palabra me hizo entrar en razón en muchas cosas, ¿verdad? Porque cada quien sabe las cosas que fallan. No les puedo decir, hermano, yo no peco, yo no me he desviado de esta palabra, porque mentirosa fuera decirles que yo no me he desviado de la palabra del Señor. Pero siempre el Señor nos está redarguyendo en nuestro corazón. Dice que el Espíritu cuando llegue, el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad, nos redarguyirá. Es el Espíritu Santo el que redarguye nuestra vida, redarguye nuestro corazón. Y es por eso el Señor que nos viene a confrontar con la palabra, ¿verdad? Por eso les decía, una enseñanza a la luz de la palabra, ¿va? Pues no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra que está escrito. Amén. Y voy a este último versículo, ¿verdad? Que me llama la atención mucho, que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Voy a ir a Apocalipsis. Les dejo con este último versículo de la palabra en Apocalipsis 3. Voy a leerles del 2 al 3. Y un mensaje que el Señor Jesús manda a la iglesia de Cristo. Amada iglesia, el Señor te está hablando hoy. A ustedes, amados hermanos, que predicamos la palabra, nos está hablando hoy el Señor. Amada amiga, amada hermana que me escucha, el Señor te está hablando hoy. Amado hermano, el Señor te está hablando hoy. Escucha esta palabra. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir. El Todopoderoso. El que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el mar y su plenitud, el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el Salmo 100. Gloria a Dios. Yo sé, dice, yo sé lo que haces y que tienes la fama, dice, de estar vivo, pero estás muerto. Dice, vivo, está hablando el Señor, vivo para el mundo. Sí, estamos muchos, algunos ahorita, vivos al mundo, pero muertos en Cristo, muertos por dentro. Muertos por dentro. ¿Ven? Despiértate, fortalece lo que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Amén, gloria a Dios. No, hermano, les estoy leyendo en la Apocalipsis 3, del 2 al 3, en la versión, la nueva traducción viviente. Amén. Y dice, ¿verdad? Despiértate, dice. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos para que te alumbre Jesús, para que te alumbre Cristo. Amén.
Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete. Vuelve a decir que él predicaba a Jesús, ¿verdad? Al comienzo, cuando dice que él empezaba su ministerio, empezó a predicar, que él les decía: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Otra vez me vuelve a decir aquí, ¿verdad? Te dice primeramente, despiértate. En Mateo 7:21 nos dice, cuidado, cuidado. Aquí nos viene a decir, despiértate, tú que duermes. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo espere, como lo hace un ladrón. Amén. Amado hermano, amada amiga que me escucha, dice la palabra, arrepiéntete. Cristo viene ya, amados hermanos. Regresa. Dice aquí también en este mismo versículo, regresa. ¿Y qué significa regresar? Retornar, ¿verdad? Volvernos de los malos caminos al Señor. El Señor nos está dando una oportunidad más para que nos arrepintamos y volvamos a sus caminos, volvamos a nuestra fe. Si nos hemos desviado, si nos hemos alejado, si nuestra fe ha fallado, si hemos pecado, si nuestra fe ha menguado, el Señor nos está diciendo hoy, el Señor Dios nos está diciendo hoy, arrepiéntete y vuélvete de tus malos caminos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice su palabra, desde los cielos, y perdonaré sus pecados. Perdonaré sus pecados. Pecado chiquito, grandote, el Señor dice lo va a perdonar, pero arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos. Si mi pueblo se humillare, perdonaré sus pecados y sanaré esta tierra. Aleluya, gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios, ¿verdad? Lo que está diciendo el Señor. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Despiértate, iglesia, tú que duermes, levántate de los muertos y alumbrará a Cristo. Arrepiéntete, regresa a los caminos del Señor. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu y entender lo que Él dice Él está diciendo a las iglesias. Amén, gloria a Dios por su palabra. A ver, hermano, el Señor nos está llamando a arrepentirnos. El Señor está llamando a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia a arrepentirse, a venirse de los malos caminos si hemos fallado, porque dice, no todo el que me diga Señor, el Señor entrará al reino de los cielos. No solo basta decir Señor, Señor. No solo basta decir Señor, sino que hay que cumplir la palabra. Hay muchos mandamientos que cumplir la palabra. La Biblia está llena de muchas promesas, pero también está llena de muchas amonestaciones, de muchos mandamientos, de muchas advertencias. Donde el Señor nos ha dejado esta palabra para que nosotros seamos instruidos, para que nosotros ¿qué dice la palabra? 7 veces cae el justo y así vuelve a levantarse. Nos levantamos y cada vez que nosotros caemos nos levantamos con más fuerza, porque Él dice que Él se gloría en nuestra debilidad. Pero si imagínense, hermanos, si caemos y no nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿qué vamos a hacer? No vamos a heredar el reino de los cielos. La palabra es bien clara y lo dice. No todo el que me diga Señor, Señor heredará. ¿Por qué dice Señor, Señor y no obedeces mi palabra? Otra versión que leía también que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los únicos que soportan, que perseveran, que guardan la palabra, que se mantienen firmes a pesar de cualquier circunstancia que ven en la vida. Las pruebas en nuestras vidas son buenas en nuestra vida porque nos llevan a otro nivel. Dice que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Lleguemos a ser perfectos como ese varón que fue Cristo Jesús. Amén. Amados hermanas y hermanos, les quiero dejar saber que Cristo viene ya por su iglesia,
por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia fiel, por una iglesia justa, por una iglesia de corazón puro, por una iglesia que limpió sus vestiduras. En aquel día que Dios juzgue a este mundo, nadie se podrá justificar. Nadie me habló de la palabra, nadie me advirtió de que guardara esta palabra. Cuando allá se pase lista, amados hermanos y hermanas, y no esté nuestros nombres escritos en el libro de la vida, que dice que seremos excluidos, amados hermanos, seremos excluidos del reino. Cristo vino al mundo, vino por las ovejas perdidas, el cual no quiere que nadie se pierda, que todos los que creamos que Él es el Cristo, creamos en su palabra, creamos que Él vino por nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, pero imagínense, hermanos, que cuando ya se parte, dice que Él va a venir cuando venga a juzgar a este mundo, va a juzgar hasta lo más secreto de nuestro corazón. Podemos ser fieles, ¿verdad? Fieles al hombre, pero Señor que escudriña los corazones, sabe lo que hay dentro de nuestra vida, cómo estamos actuando, cómo estamos llevando nuestro camino, cómo estamos llevando nuestro ministerio. Hemos ya sido llamados por un propósito, el cual debemos cumplirlo. Amén. Cumpliendo esta palabra. Cumpliendo esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amado hermano, amigo, yo te digo, amado hermana, amigos que me escuchan, escapa por tu vida. La salvación es personal. Yo te quiero dejar esta palabra en tu corazón, medite en ella. Hazla tuya, atesórala. Si hemos fallado, volvamos al camino. Si nos hemos alejado del Señor, volvamos al Señor. Él nos está llamando que vengamos al arrepentimiento, que vengamos de nuevo a sus pies, que volvamos a volver al primer amor, que volvamos, dice, si mi pueblo, su palabra dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, y entonces yo iré y los perdonaré, dice, de sus pecados, que es lo que el Señor le agrada. Un corazón contrito y humillado. Él no lo negará. Un corazón humillado a Él no lo negará, amado hermano. Te vengo pidiendo en esta hora que si tú, amado hermano, te has desviado, tu fe ha caído, hoy el Señor está haciendo un llamado que vuelvas a sus pies, que vuelvas como al principio, que vuelvas y vuelvas a los pies de Cristo, que vuelvas como al principio cuando Él llegó a nuestros corazones. Yo te invito, amado hermano, si tú te quieres reconciliar hoy en este día, si hay alguien que quiera hacer, esta palabra le ha llegado a su vida y a su corazón, necesita una reconciliación al Señor, necesita aceptar a Cristo en su corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos malos, no perdamos el tiempo, dice Efesios. Más cantemos salmos, alabemos al Señor, leamos su palabra, cumplamos su palabra y que nos edifiquemos unos a otros. Si hoy está el tiempo, hermano, que el Señor ha tocado tu vida y tu corazón, yo te invito a hacer esta oración. Yo te invito, si quieres aceptar a Cristo, yo te invito que hagas esta oración conmigo y permíteme orar por ti en esta hora. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero ahora me arrepiento, Señor Jesús. Ven a mi corazón, perdona mis pecados y límpiame y lávame con tu sangre. Y inscríbeme, Señor, nuevamente en el libro de la vida. Amén y amén. Ahora déjame orar por ti. Si tú hiciste esta oración conmigo, déjame orar por ti. Doy gracias, oh amado Dios, amado Rey, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas y amigos, Señor, que hicieron esta oración conmigo, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Padre Santo. Inscríbelo de nuevo en el libro de la vida. Ven a sus vidas y a sus corazones, mi Señor. Cambia, renueva esas mentes. Renueva, Padre Santo, sus vidas, Señor. Restáuralos, Padre Santo. Que sus vidas sean, Señor, un culto a ti, Señor. Que su vida sea de adoración y alabanza a ti, Señor. Que su fe crezca, Señor.
Cambia, Señor, si se han, amados hermanos, si se han alejado algunos del camino, Señor, vuélvelos al camino. Llámalos de nuevo al arrepentimiento. Padre, yo oro por todos estos hermanos y hermanas que hicieron esta oración, Señor. Cúbrelos con tu sangre, inscríbelos en el libro de la vida. Guarda sus vidas, Señor. Guíalos por el buen camino. No permitas que se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, mi Señor Jesús. Tú vienes pronto. Cristo viene pronto y esperamos tu venida. Prepara tu iglesia. Despiértanos si todavía estamos dormidos, mi Señor. En el poderoso nombre de Jesús oro, Señor, en esta hora. Así te vengo dando gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, este tiempo. Gracias por lo que harás y lo que seguirás haciendo, Padre Santo. Despiértanos, Señor, si todavía estamos durmiendo. Despiértanos, Padre Santo, para preparar el día que tú vengas, Señor. No permitas, Señor, que nuestra lámpara se apague. No permita, Señor, que nos muramos espiritualmente, Señor. Avívanos, Señor. Trae un avivamiento a tu iglesia. Trae un avivamiento a mis hermanos y hermanas en Cristo que me escuchan hoy, Padre Santo. Fortalece, Señor, aquel que se ha desanimado, aquel que su fe ha decaído, aquel, Señor, que está pasando por pruebas, por dificultades, Señor. Ayúdalo, fortalécelo en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.